Bien, ¿preguntas? El ejercicio 3 de la sección 5.6. A ver, ejercicio 3 de la sección 5.6. Entonces tenemos que calcular la antiderivada. A ver, vamos a usar. Hay que calcular la antiderivada de la función x coseno de 5x diferencial x. Entonces, más allá de que esta función esté como ejercicio en la sección 5.6, que nos está diciendo que tenemos que aplicar el método de integración por partes, el punto acá es que fíjense que nosotros ahora tenemos una función como producto de dos funciones. Y claramente nosotros mostramos con un ejemplo en el video que la antiderivada de un producto no es el producto de las antiderivadas. Entonces lo que tenemos que hacer es ir y buscar cómo se aplica el método de integración por partes. El método de integración por partes, como ustedes vieron en el video de la Academia Khan, lo que está asumiendo es que este producto apareció de alguna manera cuando uno derivó un producto de dos funciones, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen es que si ustedes derivan el producto de dos funciones y aplican la regla de derivación del producto, esto, a ver, esta U, esta media, si tenemos el producto de dos funciones U por B, la derivada de U por B es la derivada de U por B más U por la derivada de B. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, se tienen que acordar, porque estos son reglas de derivación. Entonces, integración por partes lo que hace es decir, bueno, va a suponer que este producto se va a corresponder con alguno de estos dos términos. ¿Está bien? Se va a corresponder con alguno de estos dos términos. ¿Está? Entonces, en general, lo que nosotros tenemos que identificar acá es quién es U y quién es B. ¿Está bien? Para poder aplicar esto. ¿Por qué? Porque si una vez que uno tiene escrito esto, U por B derivado igual a U' por B más U por B', si uno calcula antiderivadas acá, entonces la antiderivada de esto, ¿está bien? La antiderivada de la derivada de U por B, ya sabemos que va a ser directamente U por B, ¿está bien? Y de este lado tenemos U' por B diferencial X más la antiderivada de U por B' diferencial X. ¿Está bien? Entonces, directamente de acá podemos decir que U por B va a ser igual, ¿está bien?, a la integral de U' por B diferencial X más la integral de U por B' diferencial X. Y entonces lo que hay que hacer es, a partir de esto, o de esto, ¿está bien?, reconstruir esta igualdad. Ahora el punto, de nuevo, como habíamos dicho antes, es quién es U y quién es B. La regla de
a ver, no hay una regla que uno pueda aplicar para decir, bueno, en el caso de que yo tenga un producto de funciones, siempre, no sé, esta función va a ser la U y esta la B, no sé qué. En general, cuando uno trabaja con integración por partes, uno va a tener que diferenciar las funciones que sean fáciles de integrar y las funciones que sean fáciles de derivar. Y eso lo da ¿cómo se llama? Eso lo da la experiencia, ¿no? La cantidad de derivadas e integrales que ustedes hayan hecho. Entonces, aplicando integración por partes, vamos a calcular esto. ¿Está bien? Entonces, a ver, supónganse que yo elijo U como X. ¿Está bien? Entonces, vamos de nuevo a esta igualdad. Vamos a escribirlo un poco mejor a esta. Escribirlo un poco mejor. Entonces tenemos U por B igual a la integral de U' por B diferencial X más la integral de U por B' diferencial X. Entonces lo que nosotros tenemos que decidir es empezar o acá o acá. ¿Está bien? Porque es lo que tenemos. Tenemos la antiderivada de un producto. Entonces, fíjense que si empezamos acá o acá, ese producto de dos funciones, hay uno de ellos que lo tenemos que identificar como la derivada de una función y al otro lo tenemos que identificar como la función a derivar. ¿Está bien? Entonces, quedémonos con este término. U por B' diferencial X. Porque entonces si nosotros nos quedamos con este término, vamos a escribirlo un poquito más, a ver si no tengo lugar acá. Entonces si nosotros identificamos esto como U por B' diferencial X, eso por lo anterior va a ser igual a U por B menos la integral de U' por B diferencial X. ¿Está bien? Es simplemente mover los términos de lugar. Entonces, nosotros queremos identificar esto con esto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, cosas que sean fáciles de derivar y cosas que sean fáciles de integrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros llamamos U a la función X, ¿cuánto vale U'? Uno. Exactamente, ¿no? Si U nosotros asignamos U a la función X, la derivada de U va a ser 1. ¿Está bien? Entonces eso es fácil de derivar. Y en general siempre derivar es más fácil que integrar. Entonces si ahora nosotros asignamos U a X, entonces la derivada de B tiene que ser coseno de 5X. ¿Ah? Entonces si decimos U igual a X, entonces tenemos que U' vale 1. Y ahora no nos queda otra que decir que B' es coseno de 5X. ¿Ah? Y entonces si ahora nosotros queremos hacer esta transformación de, en lugar de
tener la integral de u por b' diferencial x, tener u por b menos la integral de u' por b diferencial x, lo que tenemos que calcular ahora es cuánto vale b a partir de b'. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale b? Tenemos que b ahora va a ser la antiderivada de coseno de 5x diferencial x. ¿Ah? Y acá, si tuviésemos coseno de 5x, la antiderivada de 5x es seno de x. Perdón, si hubiésemos tenido coseno de x, la antiderivada de coseno de x es seno de x. ¿Por qué? Porque el seno de x derivado me da coseno de x. Y entonces acá lo que uno debe reconocer rápidamente es que b ahora resulta igual a seno de 5x, bueno, es 1/5 por seno de 5x. ¿Está bien? ¿Y por qué? Si yo derivo b, bueno, el 1/5 queda como está, y ahora seno de 5x, uno reconoce acá que hay una cadena de funciones. Entonces, si uno aplica regla de la cadena, sale que la derivada de 5x es igual a coseno de 5x por 5. Y este 5 se simplifica con este 5 de acá y obtengo que la derivada de b es exactamente coseno de 5x. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es que como b' era coseno de 5x, entonces b va a resultar 1/5 de seno de 5x. ¿Está bien? Y entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Básicamente lo que voy a hacer es reemplazar lo que tenía acá. Entonces la integral de, dijimos, x coseno de 5x diferencial x va a ser igual a u por b, o sea que va a ser u vale x por b, que es 1/5, perdón, 1/5 por seno de 5x menos, ahora, la antiderivada de u' por b. U' que era 1, y ahora b es 1/5 por seno de 5x diferencial x. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esto? Primero, fíjense que ahora este producto se transformó en la antiderivada de una sola función. ¿Está bien? Y entonces ahora lo único que tengo que calcular es la antiderivada de 1/5 por seno de 5x diferencial x. Entonces, por las reglas de, por las tablas de antiderivadas, sabemos que el 1/5 sale afuera. Y ahora de nuevo, si tuviésemos seno de x solamente, la antiderivada del seno de x es menos coseno de x. Pero como acá tenemos una sustitución, o a ver, tenemos una función compuesta, lo que tenemos que hacer, ya les dije cuál era el método para calcular el seno de 5x, la antiderivada de seno de 5x es usar sustitución. Ustedes pueden chequear que en realidad la antiderivada de seno de 5x es 1/5 menos
coseno de 5x, o sea, 1 sobre 25. Vamos a escribirlo completo. Va a ser 1 sobre 25 o menos 1 sobre 25 por coseno de 5x. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, al final del día lo que queda es que la integral de x coseno de 5x diferencial x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, era igual a u por b, que era x por 1/5 seno de 5x, y ahora menos la antiderivada, o sea, este término que resultaba menos 1 sobre 25 coseno de 5x, entonces esto va a ser menos 1 sobre 25 coseno de 5x, más constante obviamente, ¿no? Entonces esto va a quedar 1/5 de x seno de 5x más 1 sobre 25 coseno de 5x más constante. ¿Alguna otra pregunta? Hacer el 17, profe. ¿Cómo? El 17, si lo puede hacer. ¿El 17 de qué sección? 5.6. También de la 5.6. Ah, ok. ¿Está bien? El ejercicio 17 dice que hay que calcular este número, la integral entre 1 y 2 del logaritmo de x sobre x cuadrado diferencial x. Nosotros esto todavía no lo vamos a utilizar. Lo que sí sabemos es que para encontrar este número, lo que hay que calcular es la antiderivada de la función logaritmo de x sobre x cuadrado. ¿Está bien? O sea, esto es lo que nosotros tenemos que calcular. El punto acá es que nosotros estamos en integración por partes, y eso es para lo que nosotros, ese método nos sirve para calcular integral de un producto. Pero acá no tenemos un producto. ¿Qué hacemos entonces? Se escribe x a la menos 2 en lugar de x cuadrado. Exactamente, entonces, muchas gracias. Lo que tenemos ahora es que esta división la pensamos como una multiplicación. ¿Está bien? Entonces, lo que nos dijeron ahí es que el logaritmo esto va a ser, o sea, tengo un producto, ¿está bien? O sea, el logaritmo de x sobre x cuadrado es igual a 1 sobre x cuadrado por el logaritmo natural de x, y esto lo puedo poner así. Y entonces ahí sí tengo un producto. Y ahora estaría en condiciones de calcular o utilizar el método de integración por partes para calcular esta antiderivada. El punto ahora es cómo elijo u y cómo elijo b. Porque recuerden que uno siempre empieza, ¿no?, con u por b' y después lo que quiere es integrar u' por b. ¿Está? Entonces, en general, la regla de uso para la integración por partes es que siempre voy a elegir la u, que es fácil de derivar, y siempre voy a elegir la b, que es fácil de integrar. ¿Está bien? Entonces, de aquí, la u es logaritmo natural de x. Porque ¿cuánto vale la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Es 1 sobre x. ¿Está bien? Está en la tabla, digamos. Está en una tabla. Entonces, digo, ¿por qué quemarse los pelos usando
otra cosa. Entonces nosotros vamos a decir, en general, que u va a ser el logaritmo natural de x, entonces u' va a ser 1 sobre x, ¿está bien? Y entonces ahora b' no queda otra de que sea x a la menos 2. Pero de nuevo, fíjense, x a la menos 2 es fácil calcularle la antiderivada. ¿Por qué? Porque está en la tabla. Es la antiderivada de una potencia. Entonces, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto es la antiderivada de x a la menos 2? Menos x a la x menos, x a la menos 1. Exactamente, menos x a la menos 1. ¿Está bien? Porque lo que hay que hacer acá es sumar 1 al exponente y dividir por no sé qué, eso ya lo saben, porque aparte es tabla esto. ¿Está bien? Y entonces ahora ya está. Bueno, más o menos. Porque a ver ahora, la integral de u por b', o sea, volvemos a hacer lo mismo que antes, ¿no? Esto estamos acá, entonces sabemos que u era el logaritmo natural de x, b' era x a la menos 2, entonces, volviendo a usar esto, ¿qué tenemos? Que logaritmo natural de x sobre x a la menos 2, diferencial de x, va a ser igual a u por b, que va a ser logaritmo de x por menos 1 sobre x. ¿Está bien? Menos 1 sobre x, menos ahora la antiderivada de ¿quién? De u' por b, que va a ser 1 sobre x por menos 1 sobre x diferencial de x. Entonces fíjense que acá tengo 1 sobre, bueno, menos por menos, ahora esto resulta más, ¿no? Y ahora 1 sobre x por 1 sobre x no es otra cosa que 1 sobre x cuadrado. Y de nuevo, fíjense que al haber utilizado, haber elegido u logaritmo de x y b' x a la menos 2, cuando hacemos la transformación, lo que nos queda es una antiderivada que se calcula por tabla, que es la misma que teníamos acá, ¿no? Entonces, la integral del logaritmo de x sobre x al cuadrado va a ser igual a menos 1 sobre x, el logaritmo natural de x, y ahora la antiderivada de x a la menos 2 es menos x a la menos 1. Entonces esto va a ser menos 1 sobre x más constante. ¿el 24 de qué sección? A ver. ¿El 24 de qué sección? De la 5-6. Bien. Ok. Volvemos a ver. El 24 de la 5-6, básicamente lo que tengo que calcular es la antiderivada de e a la s por seno de t menos s diferencial s. ¿Está bien?
Entonces acá, si bien t es una letra, ¿está bien? Acá esta t está actuando como un número. ¿Está bien? Esta t está actuando como un número. ¿Estamos? Entonces, t puede valer cualquier cosa, pero no tiene nada que ver con la variable s. Nosotros tenemos que calcular la antiderivada de e a la s seno de t menos s, ¿está bien? Respecto de s. Entonces la variable va a ser s. ¿No? Imagínense que acá t puede valer 1, 2, menos 5, pi, lo que sea. Eso es un valor cualquiera, pero está fijo. ¿Está? Entonces podríamos hacer, a ver, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Definir u y b'. ¿Está bien? Entonces fíjense que ahora, ¿qué pasa con e a la s? Pobre e a la s, ¿no? Para e a la s, derivar o integrar es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, yo podría, por ejemplo, llamar u igual a seno de t menos s. Si yo llamo a seno de t menos s, entonces b' va a ser e a la s. ¿Está bien? Y entonces b es e a la s. Y ahora lo que tengo que calcular es u'. Pero bueno, acá u' yo lo que reconozco es que acá hay una cadena de funciones. A la función s primero la transformo por la función t menos s y después a ese resultado le aplico el seno. ¿Está bien? O sea que la derivada de u' va a ser un producto de dos funciones, que va a ser la derivada del coseno, del seno, que es coseno. A ver. Vamos a achicar un poquito acá. U' va a ser igual a coseno de t menos s, y ahora por la derivada de la función esta de adentro, que ¿cuánto es la derivada de t menos s respecto de s? ¿Uno? Perfecto. ¿Cuánto? ¿Uno? ¿1 o menos 1? Porque yo estoy derivando respecto de quién ahora, ¿de s o de t? Ah, de ese sería menos 1. Perfecto, menos 1. ¿Ven? Esta es la dificultad que tiene el ejercicio este, por menos 1. Entonces, ¿ahora qué hago? La integral esta, e a la s, seno de t menos s, va a ser igual a u por b, que va a ser, la u es seno de t menos s por e a la s, y ahora menos la integral de u' por b. Sabemos que u' es menos coseno de t menos s y b es e a la s. Entonces esto va a quedar más la integral de e a la s coseno de t menos s diferencial s. Y a ver, fíjense que ahora esta integral no es muy diferente a esta. Entonces, ¿está bien? Entonces yo les había dicho que muchas veces en estos ejercicios uno tiene que aplicar varias veces un método o combinarlos. ¿Bien? Y entonces lo que aparece acá es que si yo combino, ahora si yo vuelvo a integrar esto por partes,
Si yo vuelvo a integrar por partes esto, ¿está bien? Y fíjense lo que queda. Esto se los dejo, esto lo van a tener que chequear ustedes, ¿no? Déjenme que esto le vamos a llamar I. ¿Está bien? Entonces, esta I, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a... vamos a cambiar el color. Esta I va a ser igual a E a la S seno de T menos S. ¿Está bien? Eso era lo que tenía acá. Y ahora necesito esta integral, que voy a volver a aplicar partes. Voy a llamar U a coseno. ¿Está bien? Y B' E a la S como antes. Y ustedes, entonces lo que van a, si ahora llamamos, vamos a escribirlo acá. Si llamamos U igual a coseno de T menos S y B' E a la S, entonces la derivada de U va a ser menos seno, bueno, B va a ser E a la S y ahora U', de nuevo acá yo tengo una cadena y entonces esto va a ser menos, la derivada del coseno es el menos seno, menos el seno de T menos S por la derivada de T menos S respecto de S, que es menos 1. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora reemplazo de nuevo ahora esta integral usando integración por partes, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar más, ahora E a la S coseno de T menos S, y ahora menos la antiderivada de ¿quién? La antiderivada de E a la S seno de T menos S diferencial S. ¿Está? Pero fíjense que ahora esto, ¿quién era? Esto era lo que nosotros habíamos llamado I, ¿o no? Y entonces, de esta de igualdad, tenemos que 2 veces I, porque si esto pasa del otro lado de la igualdad como I, entonces tengo 2 veces I, ¿a qué va a ser igual? Es igual a E a la S coseno, perdón, E a la S seno de T menos S más E a la S coseno de T menos S. ¿Está bien? Vamos a borrar acá. Y entonces, ahora la integral que nosotros estábamos buscando, simplemente despejando la y esta, o sea, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la antiderivada, esta antiderivada que estábamos buscando, la antiderivada de E a la S por seno de T menos S, resulta igual a E a la S seno de T menos S más E a la S coseno de T menos S sobre 2. Escribir cómo se calcula la antiderivada del arco tangente de 1 sobre X y se los envío, los comparto por el aula. Así que bueno, si ya se nos termina el tiempo, muchas gracias por las preguntas, muy lindas preguntas y bueno, feliz día del trabajo y nos vemos recién el martes que viene porque jueves y viernes es feriado. Así que cuídense y nos vemos. Bueno, profe, chao. Chao, hasta luego. Chao. A seguir integrando, a seguir integrando.